tarde con la primera charla debate del curso de pensamiento crítico que este año lo tenemos dedicado a América Latina. Y el conferenciante de esta tarde tenemos que preguntarnos quién es. Y es Alberto Martín Álvarez, ¿no? Él es profesor de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y allí en el Departamento de Ciencias Políticas él trabaja y ha sido no solamente profesor, ha sido doctor, es investigador, ¿no? Y sobre todo su gran experiencia con América Latina, ¿no? Él ha estado dando clases y ha estado trabajando en varias universidades, no solamente en varias universidades latinoamericanas, ¿no? Sobre todo ha estado en la Universidad de Colima, en México. Allí ha sido profesor e investigador, ¿no? Ha estado también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿no? Que también ha sido allí profesor e investigador, y también ha dado clases en universidades en Estados Unidos, ¿no? En todos estos trabajos que él ha tenido, como él tiene una gran experiencia con América Latina, le hemos pedido que él imparta la primera conferencia, que es Sombras y Luces de América Latina. Pero fundamentalmente le hemos pedido que en el día de hoy no solamente nos hable del panorama político, el panorama económico de América Latina, sino que también nos diga un poco algo de qué expansión tiene el populismo hoy en América Latina, ¿no? Y qué va quedando en América Latina de los movimientos revolucionarios y qué ha sido de todos aquellos movimientos, por ejemplo, que nacieron allá por los años 60, 70, 80 de la teología de la liberación. Él, que ha hecho muchos estudios en América Latina hoy, nos va a decir algo de esto, en el tiempo que tengamos. Primero tendremos una charla, una conferencia de él, y luego después tendremos un ratito de diálogo y de preguntas que podamos hacerle. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos ustedes, y desde luego muchísimas gracias tanto a Pepe Suárez como a Isabel, como al Aula Miguel Alemán, a la Escuela de Formación Político-Social. Para mí, honestamente, ha sido pues, de las ocasiones más gratas en las que me han invitado a venir a un lugar en el que al principio, pues honestamente no conocí, y después he ido conociendo la dimensión de este emprendimiento, la duración, el compromiso, y para mí pues me siento muy honrado, la verdad, y muy agradecido por su invitación. Gracias. Lo que yo les voy a tratar de compartir es una reflexión que tiene que ver con un periodo largo y que tiene que ver también con mis inquietudes como un politólogo que ejerce la sociología desde una perspectiva histórica. Entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de darles es un panorama de las transformaciones ocurridas en América Latina, y para empezar habría que decir que hablar de América Latina en cierta medida es una osadía o una temeridad, porque es una región tremendamente heterogénea, y uno tiene un cierto conocimiento de América Latina, pero siempre en tendencias generales, obviamente. Mi experiencia está también signada por mi propio trabajo de campo y mi vivencia personal en México y en América Central, y en esa medida es donde yo más puedo aportar. El resto es una reflexión más académica a partir de informes y del trabajo de otros colegas que conocen mejor algunas zonas de la región que yo mismo. Con todo eso, lo que les he preparado es un recorrido que inicia en los años 80, en la década de los 80, una década crítica en la historia de América Latina, porque desde mi punto de vista hay muchas de las tendencias actuales que surgen precisamente en la década de los 80, que se profundizan, algunos de los problemas históricos de la región precisamente en esos años, que se refuerzan en la década de los 90, que culminan en crisis sociales y políticas en no pocos países de la región, y que abren un nuevo ciclo político en los años 2000, la famosa marea rosa, los gobiernos progresistas que básicamente en los últimos 4 años han salido de las instituciones uno tras otro, quedando prácticamente 3-4 gobiernos actuales de esa gran marea que trataré de retratar aquí, que desde mi punto de vista también resultó verdaderamente en algunas tendencias interesantes e históricas en cuanto a, por ejemplo, la reducción de la desigualdad y la pobreza en la región.
Para terminar, finalmente, en el hoy en día, que estamos de nuevo en un nuevo cambio de ciclo político, y en las conversaciones informales que teníamos estos días, yo les decía que ciertamente estamos en un nuevo ciclo político en el sentido de que hoy en día el panorama es básicamente el dominio de gobiernos de derecha en la región, sobre todo en los países clave, los países más importantes como son Brasil, Argentina, no México, que es una excepción y lo viene siendo desde, yo diría, desde la Revolución Mexicana en adelante, ha ido de una forma contracíclica en muchos sentidos, pero sí en algunos de esos países muy importantes, tanto por el volumen de su economía como por el tamaño de su población, y que hoy sí se encuentran ya directamente en un nuevo rumbo, pero un nuevo rumbo que tiene muchos elementos de la historia política de la región con la que estamos ya familiarizados, particularmente con la historia, otra vez, de los años 80 y 90, signados por el auge de proyectos neoliberales, es decir, de políticas económicas ortodoxas y de conservadurismo social. Básicamente ese es el signo de algunos de estos gobiernos que recién se instalan en los últimos aproximadamente 4 años. El último, y es el que más ha llamado la atención de la prensa, obviamente, pues es el triunfo de Jair Bolsonaro, que es un personaje ciertamente particular en el panorama regional, que apenas acaba de asumir la presidencia. Ese es el recorrido al que les invito y es lo que voy a tratar de transmitirles hoy, ojalá lo consiga. Iniciaremos entonces con unos antecedentes que son esas 2 décadas de los años 80 y 90 que de alguna manera sitúan el escenario, y la marea rosa de los años 2000, es decir, los gobiernos progresistas que inician básicamente en el año 99 con el gobierno de Hugo Chávez, para entrar en este nuevo cambio de ciclo político, la marea de gobiernos conservadores de estos últimos años, y unas breves conclusiones que no tienen más objeto que recuperar algunas de las ideas que voy a transmitir desde el inicio. ¿Cuál es la importancia de los años 80, básicamente? La década de los 80 es conocida en la literatura latinoamericana como la década perdida. La década perdida porque básicamente inicia con tendencias que venían de años atrás, con una crisis de la deuda, una crisis de proporciones regionales, es decir, no hay ningún país que se vea libre de él, pero el que da la voz de alarma es México, que en 1982 solicita una moratoria de la deuda externa, es decir, una bancarrota, y se encadena una serie de peticiones de moratoria y de bancarrotas una tras otra en la región que van a tener efectos duraderos. A su vez, estas bancarrotas, estas crisis económicas en la región venían motivadas por distintas tendencias. Para hacerlo muy breve les diré que a lo largo de la década de los 70 en América Latina los distintos gobiernos de distinto signo compartían básicamente, pese al distinto signo político, una serie de principios, por ejemplo en política económica, de expansión del Estado, de construcción, por ejemplo, de infraestructura. En algunos casos había un compromiso, yo creo, importante en construcción de aparato de política social. Por distintas circunstancias, que sería largo relatar aquí, eso se va a traducir en unos pocos años en una crisis de deuda motivada por un crecimiento de los intereses a nivel internacional, una deuda denominada en dólares. América Latina no tiene capacidad de pago y se ve obligada a aceptar dinero, préstamos para hacer frente a la situación, pero préstamos condicionados, básicamente por las instituciones de crédito internacional. En este caso, fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional. Paralelamente a este proceso, en la década de los 80 sucede algo también trascendente para la región, que son las transiciones a la democracia. América Latina todavía, en este final de los años 70 y primeros años 80, es un continente, y ustedes lo saben bien y probablemente incluso tienen experiencias personales relacionadas con este periodo, signado por las dictaduras militares en buena parte de los países. Tenemos, por ejemplo, la dictadura chilena del año 73, que es probablemente la más conocida, una de las mejor conocidas en nuestro país, pero también la argentina del año 76, la uruguaya. Tenemos en América Central el gobierno de coroneles y generales. Es decir, es un panorama todavía de unos regímenes políticos transitando hacia otra cosa, y esa otra cosa finalmente van a ser distintos proyectos de democracia representativa en toda la región. México, una vez más, es una excepción en este panorama. México va a ser un país que va a tardar todavía en esa misma transición hasta el año 2000.
casi hace 2 décadas, que abandona un tipo de régimen político particular, porque era un régimen autoritario, pero no un régimen militar. Y pese a que hubo serias violaciones a los derechos humanos, no fueron del tamaño probablemente de la escala, de la proporción que adquirieron en Chile o Argentina, desde luego. No quiere decir que no fuera un régimen represivo, que lo fue, y que castigó a la oposición severamente, pero tuvo condiciones muy particulares. Entonces, México, una vez más, como verán, y lo vamos a ver a lo largo de varias ocasiones, no sigue el guión del resto de la región en muchos sentidos. Era un régimen particular, un régimen que había desarrollado el aparato del Estado fuertemente, que tenía una política social, pero de otro lado era un régimen autoritario de partido no único, pero en los hechos de partido único controlado por un partido que tenía sus orígenes y su legitimación en la Revolución Mexicana. De otro lado, la década de los 80 viene también marcada por los conflictos armados en América Central, Perú y Colombia fundamentalmente, que tienen repercusiones muy importantes. Y los saco a colación porque procesos que todavía hoy en día vivimos fuertemente arrastran sus orígenes precisamente en esta década. Y me refiero en particular, por ejemplo, a la migración en Centroamérica. El origen de los flujos migratorios centroamericanos se origina precisamente en este momento, con las guerras que se desatan en la región desde básicamente 1979-80 en adelante. El caso guatemalteco, por ejemplo, es un caso particular, porque el conflicto armado se inicia en 1962. El conflicto salvadoreño se inicia en el 81 y el conflicto nicaragüense, con distintos momentos, digamos, tenemos la insurrección que acaba con Somoza en el 79 y después una guerra contrarrevolucionaria financiada por los Estados Unidos que inicia desde 1980-81. En los hechos, la región en ese momento es un polvorín, en todos los sentidos. Y en ese polvorín, en ese conflicto y en la represión consiguiente, sobre todo de los movimientos populares, hay un exilio forzoso masivo que va a tener como destinos principales el sur de México, el estado de Chiapas en particular y no solo, y también los Estados Unidos y el Canadá. Y ahí se arraigan los primeros exiliados que van a construir redes que después van a ser las que alimenten los flujos migratorios que vivimos hoy. Supongo que ustedes han estado al tanto de las noticias y han visto las caravanas de migrantes que están partiendo desde Honduras en los últimos años, ¿no? Particularmente en el año pasado y este hemos tenido 2 especialmente numerosas. Bueno, pues esos flujos migratorios arrancan en este momento. Desde mi punto de vista arrancan en un proceso o en unos procesos de represión militar, de intentos de construcción de proyectos políticos alternativos. Y tratando de bloquear el cambio social, finalmente lo que vivimos hoy son las consecuencias de ese bloqueo del cambio social en buena medida, en mi opinión. Sea como fuere, la realidad es que hay en ese momento un alto nivel de conflictividad. También lo hay en Colombia, que en inicios de la década de los 80 el conflicto armado de nuevo vuelve a sufrir, digamos, un momento de mayor tensión o de un mayor número de acciones militares por ambas partes. Y en Perú, donde también tenemos desde 1980 no solo a Sendero Luminoso, sino a la guerrilla del MRTA, por ejemplo, en un enfrentamiento con el Estado de una intensidad muy notable. En el plano económico, la crisis se va a traducir en una serie de medidas que vienen asociadas a los créditos que dan las instituciones internacionales a América Latina para poder salir del escenario de bancarrota en el que se encontraban. Y esas medidas, esas condiciones que las instituciones internacionales de crédito ponen a las naciones latinoamericanas en este momento, después serán llamados los planes de ajuste estructural, van a traducirse realmente en una reestructuración de los estados latinoamericanos, en una reestructuración también de las sociedades latinoamericanas, y vamos a ver que algunas de las tendencias de largo plazo que hoy en día todavía son muy importantes en la región, como el crecimiento de la desigualdad o el crecimiento de la violencia social, es decir, de los delitos de alto impacto, no arrancan en este periodo, pero se intensifican fuertemente en este periodo. Por ejemplo, como veremos después, la desigualdad, que es uno de los grandes problemas, estamos hablando de la región más desigual del mundo, América Latina, seguida inmediatamente por el África subsahariana. El incremento de la desigualdad, en buena medida, y hay estudios y literatura suficiente para acreditar esto, se produce precisamente como consecuencia, primero, de esta crisis de los años 80 y después de los planes que se articulan para salir de la crisis y que obligan a los estados latinoamericanos a algunas de esas medidas que tienen ahí, como por ejemplo la privatización de empresas públicas. Como les decía, los proyectos políticos de los años 60 y 70 habían construido Estado en América Latina. Lo habían hecho todos, lo habían hecho los demócratas cristianos,
keynesianos, lo habían hecho los militares, desarrollistas que habían construido Estado y habían invertido, expandido la educación, etcétera. De todo signo político apostaba por un Estado más o menos desarrollado en su tamaño. Las políticas de los años 80 y 90 van a empezar a destruir el aparato estatal, ya sea por la privatización de empresas públicas. Algunos países tenían empresas públicas en todos los sectores estratégicos, fundamentalmente energía, telefonía, otro tipo de comunicaciones, puertos, etcétera. En el caso mexicano, un sector amplísimo, de forma clave los hidrocarburos, que es un tema clave hasta el día de hoy. Y en otros países de la región se privatiza una buena cantidad de empresas públicas en la década de los 80 y va a haber una segunda oleada de privatizaciones en los años 90. Con lo que esto significa. Es decir, por ejemplo, algunos de esos servicios estratégicos como la telefonía pasan a ser privatizados en toda la región, sus precios y su accesibilidad también obviamente se dificulta para las clases populares. En algunos países, entre los 80 y sobre todo en la década de los 90 más precisamente, se privatizan los sistemas de pensiones, que es algo que, por ejemplo, se está discutiendo en este momento, o es una de las propuestas que tiene Jair Bolsonaro, como buen proyecto de clase, la privatización de las pensiones estratégicas, con una bolsa de dinero gigantesco en manos de empresas privadas. Y hasta el momento, Chile es uno de los pioneros, por ejemplo, lo había sido. El golpe chileno de 1973 es pionero en muchos sentidos, en muchas de estas recetas de política. Los famosos Chicago Boys que asesoraron a la dictadura militar de Pinochet en el año 73 en adelante hasta el año 90 son los ingenieros de este tipo de reestructuraciones y muchas de las enseñanzas de ese proceso se van a replicar en el resto de América Latina hasta el día de hoy. Desaparecen subsidios estatales a los alimentos, al transporte, etcétera, etcétera. Hay, por tanto, una contracción general del sector público y también un fin de las políticas proteccionistas que habían caracterizado a la región en las últimas al menos 3 décadas, hasta la década de los 80. ¿Qué efectos sociales documentados de esta gran crisis de la deuda y de las políticas que trataron de solventarla desde las instituciones internacionales se han podido, digamos, deducir? Bueno, uno, el incremento del desempleo. El desempleo siempre es una variable particularmente distintiva respecto del caso europeo. Por ejemplo, el desempleo en América Latina, el desempleo abierto, que es como lo denominan más particularmente, normalmente ofrece tasas bajas en América Latina, a diferencia de Europa, que cuando hay una crisis de empleo tenemos tasas elevadísimas. El desempleo abierto quiere decir desempleo registrado. Lo que ocurre no es que no haya desempleo en América Latina, es que la gente no se registra como tal. Por tanto, a veces podemos ver tasas muy bajas, pero en realidad hay un desempleo elevado. Simplemente es que la gente no le merece la pena, no tiene ninguna utilidad registrarse, ¿no? Pero hay un crecimiento del desempleo, hay un crecimiento del sector informal que me parece particularmente importante señalar, porque sí hay algo que caracteriza a las economías latinoamericanas, no solo desde la crisis de los 80, pero se agudiza a partir de la crisis de los 80, es el crecimiento del sector informal. ¿Qué es el sector informal en América Latina? Es toda esa economía que nosotros denominaríamos sumergida, que se expresa, por ejemplo, en el comercio urbano. No hay relaciones contractuales, no hay seguridad social de por medio, pero es una actividad económica de baja productividad, de baja cualificación, pero que da de comer a millones de personas en la región. Bueno, pues ese sector informal, ausente de derechos formales, todo lo que conlleva estar en una actividad económica aparentemente no reconocida, pero sí tolerada por el Estado, crece enormemente en América Latina en esa época. Hasta el día de hoy, algunos países todavía tienen tasas de sector informal por encima del 50%, es decir, el 50% de la población activa trabaja en el sector informal, así de grande y de importante es económicamente. Sin embargo, no genera impuestos, no tributa y en muchos casos ha habido intentos sistemáticamente en varios países de tratar de, digamos, legalizar o de regularizarlo, pero en todo caso es enorme y es una respuesta de supervivencia a la crisis en los años 80, los años 90, lo había sido tradicionalmente en la región, pero se agudiza en ese momento. Y un aumento en los niveles de pobreza. Esto es el saldo, digamos, de esta gran crisis de los años 80 y de sus secuelas en forma de medidas que tratan de, que en esencia se traducen en una redistribución de la renta desde el sector público y desde la ciudadanía hacia el sector privado y de una forma bastante concentrada. En los años 90 hay una segunda oleada de medidas de política económica para tratar de darle dinamismo a la región, porque básicamente en los años 80 América Latina no crece, tiene tasas negativas fundamentalmente, empieza a crecer en algunos casos a finales de los 80 y en los años 90 empieza a crecer. Para darle mayor dinamismo, supuestamente,
empieza a profundizarse en esas medidas económicas ortodoxas y, por ejemplo, una de las principales que se pueden destacar son los acuerdos de libre comercio, es decir, desregularizar, abrir las fronteras, abatir las tarifas, llegar a acuerdos ya sean de parte a parte o bien en el marco de foros regionales de libre comercio para dinamizar el comercio regional, porque estas economías transitan de economías que trataban de construir desarrollo hacia adentro y empezar a construir una demanda interna hacia economías volcadas hacia el exterior. Es decir, lo que dinamiza la economía ahora es comerciar con el extranjero. Eso es la nueva realidad de América Latina en los años 80 y 90. Particularmente en los 90 es una tendencia ya consolidada, diría. Se desregularizan los mercados de capitales, es decir, algo que también conocemos aquí, es decir, ya no hay grandes regulaciones estatales para mover enormes cantidades de dinero. Curiosamente, si uno mueve 1.000 euros, tiene probablemente más capacidad de ser fiscalizado que si mueve enormes masas a través de la bolsa. Y nuevas privatizaciones. En algunos países, algunos sectores que no habían sido privatizados van a ser objeto de privatización. Y aquí esto es importante porque buena parte de las protestas de finales de la década de los 90 y de los movimientos sociales de la década de los 90 son movimientos sociales que reclaman bienes públicos, que se están viendo privatizados precisamente en este momento, como el agua, por ejemplo, o como la sanidad pública. Hay varios intentos, particularmente hay un caso que es casi paradigmático por el resultado que tuvo, que es el intento de privatización de la salud en El Salvador. El gobierno salvadoreño, el partido Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, un partido de derecha, extrema derecha, con un sector escuadronero, incluso en sus orígenes, de los escuadrones de la muerte, trata de hacer un programa de privatización encubierta de la sanidad pública. Y hay una enorme movilización social de los médicos en primera instancia, de las enfermeras, enfermeros, pero que después va a contar con el apoyo de distintos sectores sociales, desde trabajadores hasta partidos de oposición y la izquierda política, que va a conseguir revertir las medidas de privatización de la salud. Desgraciadamente no va a ser la constante en América Latina, es casi una excepción y por eso digamos, se habla de él y se comenta, porque finalmente es uno de los pocos casos donde de verdad una movilización para una política pública que parecía condenada a ser aprobada. Pero en otros casos va a haber una alta contestación social. Ahí, por ejemplo, tenemos en Bolivia, tenemos aquí un ilustre invitado que conoce la región, de los intentos y luchas en torno a la privatización del agua, y ahí tenemos movilizaciones muy directamente conectadas al siguiente ciclo político en Bolivia, que tiene que ver con la llegada del movimiento al socialismo y Evo Morales. Es decir, privatización de bienes públicos y ahora ya sí, a diferencia de lo ocurrido en los años 80, reacciones en la sociedad civil de los distintos países que empieza a organizarse para tratar de defenderse de esas privatizaciones de bienes públicos. No siempre con éxito, pero al menos ya hay una respuesta. Y en buena parte de los casos, esa respuesta social después, con alianzas con otros sectores, va a estar en el origen de algunos de los partidos políticos que van a protagonizar ese ciclo político de la marea rosa, de los partidos progresistas y de los movimientos progresistas que les comentaba anteriormente. Por tanto, me interesaba mucho sentar este antecedente para que entendamos de dónde vienen los que después, a partir de los años 2000, son los que van a gobernar finalmente. Continuamos durante esta década de los 90 con los incrementos de los niveles de desigualdad en varios países de la región y prácticamente de forma generalizada con incremento de niveles de pobreza, con dos excepciones que son Uruguay, que va a ser durante buena parte y lo sigue siendo una excepción. Uruguay es un país, como probablemente saben, un país particular en muchos sentidos. Su periodo autoritario fue corto, tiene una tradición democrática bastante más sólida que el resto de la región y sus niveles de bienestar, incluso hoy en día, es uno de los países de la región en mejor situación, en todos los sentidos. Incluso tiene probablemente el mejor índice de desarrollo humano en América Latina. Y esto, digamos, lo hace excepcional. Ya en los años 90 empieza a mostrar tendencias un tanto divergentes al resto de la región, como veremos. Mediados finales de los años 90, nuevas crisis financieras. Es decir, si ya habíamos tenido los años 80 que habían sido durísimos, en los años 90 hay de nuevo crisis que se expresan inicialmente como crisis financieras. Es decir, crisis de los sectores bancarios que llevan a la bancarrota de varios bancos muy importantes en la región. En el caso mexicano, esto les va a suponer tener que solicitar un préstamo de, si no recuerdo mal, entre 20, 30, 40 mil millones de dólares, no recuerdo la cifra exactamente, a los Estados Unidos, en un momento, fíjense, 1994 es un año clave en América Latina. En 1994 inicia el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá. Ese tratado
junto con tendencias de larga data, de muy largo plazo, va a hacer que el comercio mexicano se centre fundamentalmente en los Estados Unidos. Es decir, probablemente más del 80%, 85% del comercio mexicano se focaliza en un solo país durante más de 20 años. Lo cual, a los ojos de cualquiera, le puede llevar a concluir que es una extrema vulnerabilidad, porque cualquier problema político con ese país tiene repercusiones muy serias en México. No hablemos ya del problema migratorio o de los flujos migratorios, pero la propia dependencia económica a la que se somete México con los Estados Unidos desde el Tratado del año 94 es evidente a ojos de cualquiera que quiera verlo desde mi punto de vista. Eso sucede precisamente en estos años. Pero el año 94 es también el año del alzamiento zapatista. Cuando Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en ese momento, celebra que México va a entrar en el club de los países ricos y ya es un país del norte, etcétera, bueno, pues resulta que los desposeídos del sur de México le dicen, bueno, pues aquí estamos y no somos primer mundo y tampoco lo queremos ser. Eso lleva a una crisis política que, junto a otras variables, va a llevar a un problema político muy serio al gobierno y, además, sobre eso se monta una crisis bancaria de primer nivel. En Ecuador tenemos también una crisis bancaria en el año 99, que va a desembocar en una crisis económica monumental. Para el año 2000, eso se traduce ya en un flujo migratorio gigantesco, que, como sabemos, viven entre nosotros, son nuestros vecinos, nuestros familiares y nuestros amigos. Lleva al 10% de la población a emigrar, fundamentalmente a España, Italia, Estados Unidos, en distintos destinos, incluso en la región. En Venezuela hay también una crisis financiera en 1994, es decir, venimos de unos años 80 que habían sido devastadores y estamos finalizando la década de los 90 con recetas económicas que se supone que iban a solventar permanentemente esta situación y, de nuevo, tenemos problemas enormemente serios económicos, financieros en la región. Esto va a llevar, como les decía, a movilizaciones. Por fortuna, ahora sí, la sociedad civil reconstruida después del pasado autoritario y de haberse sacudido en muchos casos ese legado autoritario en varios países, tiene la capacidad de movilizarse. Hay menos amenazas, incluso en la vida personal en algunos países, no en todos, a la formación de organizaciones y coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, y va a haber un ciclo de protestas intenso. Este descontento social se va a traducir en lo que podemos denominar crisis sistémicas en varios países, es decir, una crisis del sistema político, de la economía y también una crisis social subyacente, que, digamos, está en el fondo de la propia crisis política, ¿no? En este proceso es en el que se forman o se revitalizan o se reconstruyen varias fuerzas políticas que van a ser clave en los años por venir, en la década de los 2000 en adelante. Uno, obviamente, es el movimiento Quinta República de Hugo Chávez en Venezuela, la Alianza País en Ecuador con Rafael Correa y después Lenín Moreno, que hablaremos un poco de él, digamos, es su sucesor, pero no es su heredero político. El movimiento al socialismo en Bolivia, el Partido de los Trabajadores del Brasil. El Partido de los Trabajadores tiene una historia mucho más larga que estos proyectos políticos. El Partido de los Trabajadores arranca ya en los años 80 y hay sectores de todo tipo, desde Teología de la Liberación, movimiento obrero, movimiento de los sin tierra. Es decir, es una coalición de movimientos sociales convertida en partido político con, digamos, una herencia de activismo larguísima, que va a crecer fuertemente precisamente en estos años donde América Latina está tratando de sacudirse de esta hegemonía de políticas neoliberales de la década de los 90 todavía. Y esto lleva finalmente, en este escenario de crisis social y política y de fracaso abierto de las políticas que venían básicamente dictadas desde las instituciones internacionales de crédito en América Latina, en el fracaso de esas políticas, al triunfo electoral, por ejemplo, del año 99 del movimiento Quinta República de Hugo Chávez, en Brasil, al triunfo del PT, del Partido de los Trabajadores, con Luis Inácio Lula da Silva al frente. En Bolivia, con Evo Morales, el movimiento al socialismo. En Chile, la lista es larga. Solamente se la pongo aquí, pero, digamos, es prácticamente la región entera la que cambia de signo en estos años. Desde 1999 en adelante veremos que prácticamente casi todos los países van a tener un cambio de signo político bastante claro, con algunas excepciones de nuevo. México, como se pueden imaginar, Colombia, Perú se queda en buena medida. Perú tiene un experimento con
Ollanta Humala, pero es un experimento de menor duración. Los que consigno aquí son básicamente los más duraderos. Está Honduras, que no lo he reseñado aquí, que va a tener, que es, por cierto, Honduras es un caso, probablemente ustedes lo recuerden, con Mel Zelaya, un caso de golpe de Estado de nuevo tipo en América Latina. Es decir, cuando pensábamos en ese momento que habíamos dejado atrás la época de los golpes de Estado en América Latina, parecía cosa del pasado, de cine en blanco y negro, de reportajes de hace 20 años, a Mel Zelaya le dan un golpe de Estado y los militares lo sacan. Y lo sacan porque estaba tratando de convocar un referéndum para que se pudiera permitir la reelección, y las élites hondureñas y los militares hondureños, los militares siempre han sido el poder detrás del trono. Desde la década de los 80, que dejaron el poder, digamos, en primera línea, han seguido siendo un poder fáctico evidente en Honduras. Y van a darle un golpe de Estado y lo sacan. Es un experimento de corta duración. Mel Zelaya también es un político particular, porque inicialmente no era un político que pudiéramos relacionar con el progresismo, con políticas de izquierda, y que finalmente, cuando llega al poder, empieza a transitar hacia un itinerario que parecía que iba hacia lo que en ese momento se empieza ya a llamar el socialismo del siglo XXI. Le dan un golpe de Estado y ese experimento se cierra. Fernando Lugo en Paraguay es otro caso. También un experimento que duró unos pocos años, pero que también fue un cambio de signo político, o prometía serlo. Otros importantes: Argentina con los Kirchner, como saben; Nicaragua con Daniel Ortega, pero aquí siempre, el otro día, por ejemplo, en un evento la semana pasada me preguntaban, bueno, pero ¿y el sandinismo en Nicaragua? Yo diría que, y esto es anticipar un poco lo que tiene que ver con un momento posterior de la charla, pero el danielismo, como muchos nicaragüenses lo llaman, no es el sandinismo de los años 80, pese a que sí es cierto que hay de fondo una preocupación por el desarrollo de políticas sociales, es decir, por un proyecto que podemos identificar en la izquierda o en el progresismo en la región. Pero falta, desde mi punto de vista, una dinámica partidaria y de movimiento social intensa, probablemente equiparable a la que pudimos ver en los años 80. Las referencias, incluso políticos ideológicas, no son exactamente las mismas que en los años 80. Esta es mi apreciación, obviamente desde la distancia y a través de los interlocutores de mi confianza que me hablan sobre Nicaragua, pero no es una experiencia en ese sentido personal. En El Salvador, dos periodos, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, del FMLN, uno de los viejos partidos surgidos de la guerrilla de los años 70-80. De hecho, el segundo, Salvador Sánchez Serén, que va a entregar el poder en poco tiempo, es o fue un comandante guerrillero connotado. No así Mauricio Funes, que era un hombre de fuera del partido, que finalmente se asocia con el FMLN y bueno, con su candidatura, un periodista conocido en El Salvador, consigue ganar. Igual, otro proyecto que en la muy limitada medida de las posibilidades de un país como El Salvador o de cualquiera de los países de la región centroamericana, trata de desarrollar un proyecto hacia las mayorías. Pero claro, estamos hablando de instrumentos de política social, en el caso centroamericano, cuyo tamaño es realmente muy pequeño. Es decir, para darles un ejemplo real, el hecho, por ejemplo, de que los niños vayan a las escuelas públicas y se les pueda dotar de libros y a lo mejor de un par de zapatos. Eso es un ejemplo de acciones de política social que se pueden hacer en un contexto de países con una potencia económica muy pequeña. Y eso es aplicable a cualquiera de los países de la región centroamericana. En Uruguay, ejemplo exitoso de gobierno de la izquierda hasta la fecha. Ahí continúa, sigue teniendo, parece ser, todavía buenos niveles de aceptación. Veremos a ver qué ocurre de cara a las elecciones en que a Tabaré Vázquez le tocará poner a disposición su cargo. Bueno, ¿qué es lo característico de este periodo de gobiernos de la izquierda? La hipótesis más asentada es: esas políticas sociales que van a poner en marcha, las que hablaremos ahora, son posibles porque además este cambio político coincide en el tiempo con un momento de muy alto precio de las materias primas. De las materias primas que todavía conforman la mayor parte de las exportaciones de América Latina. Es decir, pese a todo lo que ha cambiado en la región, todavía sigue siendo un exportador neto, es decir, su principal actividad económica es la exportación de materias primas, hidrocarburos, minerales metálicos, en algunos casos vegetales o productos elaborados a partir de los vegetales que se producen, pero ese es el componente principal que dinamiza sus economías. Bueno, sobre todo en el caso de los minerales metálicos y de los hidrocarburos, sus altos precios por algo más de una década permiten financiar este tipo de políticas sociales.
La hipótesis más asentada es que cuando ese ciclo, lo que se llama el ciclo de las commodities o el boom de los commodities, empieza a declinar, la capacidad de seguir manteniendo esas políticas sociales decae en algunos casos radicalmente. Y eso estaría también detrás de algunos de los problemas financieros y económicos que estos países han sufrido desde que el precio, por ejemplo, del barril de petróleo cae de una forma espectacular, de $90 a 25. No es lo mismo financiar instrumentos de política social con ese ingreso que con este es el caso en Venezuela, por ejemplo, pero se puede aplicar a Ecuador o en parte a Brasil. Brasil tiene una economía mucho más diversificada, obviamente. México depende del petróleo, pero no en la misma medida que lo hacía en la década de los 80, por ejemplo. Hoy en día sus ingresos petroleros son importantes, pero ya no representan, dentro de su producto, ya no representan un porcentaje tan importante. Podría estar quizá en torno al 29% de sus ingresos. En Venezuela es casi el 90, 80 y tantos por ciento de su ingreso es petrolero. Por tanto, cualquier shock en la venta de hidrocarburo les afecta de una forma tremenda, ¿no? ¿Qué tipo de políticas son las que se despliegan? Es muy heterogéneo el panorama, pero básicamente la constante es la preocupación por ejemplo, la expansión de la educación. La educación se encontraba en un estado, digamos, desde un punto de partida en los años 60 y 70, donde se trata de construir infraestructura educativa y de extender la educación con problemáticas disímiles en cada país y situaciones y coyunturas absolutamente disímiles en cada país, pero como tendencia. Los años 80 y 90 llevan a una contracción del gasto en educación, obviamente, con algunas diferencias en los años 90, todavía a finales de los 90, pero desde luego, con la llegada de los gobiernos progresistas en los años 2000, sí hay claramente, y esto se puede ver, un interés por ejemplo, la inversión en materia educativa. Particularmente en algunos países, con la extensión de la educación, sobre todo en las áreas rurales, que normalmente en América Latina son el epicentro de la desigualdad y de la privación, hay una enorme heterogeneidad entre la vida de un ciudadano, una ciudadana en una ciudad, no digamos una ciudad capital, y desde luego las zonas rurales. Es obvio que en muchos casos la pobreza se concentra en las zonas rurales entre afrodescendientes, indígenas, mujeres y jóvenes. Esos son, digamos, casi el centro de la problemática de la desigualdad y la pobreza en la región. Entonces, extender la educación, profundizar la educación, algunos países invierten tremendamente, como Brasil, en la fundación de nuevas universidades públicas, en un panorama donde la educación en América Latina está absolutamente segmentada, como muchos de ustedes saben. Hay un sistema público cuya cobertura es variable de país a país, que tienen problemas de sostenimiento, de mantenimiento de sus infraestructuras, de calidad de la educación que se puede impartir, de salario de sus profesores, y un sistema privado que normalmente educa a sus élites y que lo viene haciendo durante décadas. Y esa segmentación fue creciendo en los años 80 y 90. Bueno, estos países tratan de dignificar de alguna manera de nuevo la educación pública. Digo, el balance es disímil en cada país. Y no es lo mismo en muchos casos. Pero hay países que sí tuvieron capacidad en estos años, digo, el caso de Brasil es el más conocido probablemente, de inyectar una fuerte suma de dinero durante más de una década en sus sistemas educativos públicos. El otro es la salud. El problema de la salud es un poco parecido al de la educación, pero obviamente con connotaciones específicas claras que tienen que ver, por ejemplo, con un sistema público mal financiado, pequeño, en muchos casos, que no tiene cobertura universal, donde en algunos países está vinculado estar dado de alta en la seguridad social y tener una sanidad pública a tener un empleo formal, y eso fue cambiando durante la persistencia de estos gobiernos en buena parte de estos países, es decir, la tendencia hacia la universalización, hacia la mejora del servicio, hacia la extensión hacia las zonas rurales, marginadas del servicio sanitario. En algunos países toma la forma de las misiones, como en el caso de Venezuela, en otros casos se trata de hacer política social universal. Después está el combate a la pobreza y la desnutrición, y algunas fórmulas se han replicado. Por ejemplo, la fórmula brasilera de dar un bono para la educación, es decir, se prima o se premia a las familias más humildes que llevan a sus hijos, y a cambio de llevar a sus hijos y mantenerlos en la escuela se les da un bono en metálico. En otros casos se les da un suplemento para alimentación, o se combinan estas fórmulas, distintas formas de tratar de revertir la situación. Y la vuelta a los subsidios públicos en muchos casos. Igual, transporte, energéticos, en cada país la receta, digamos, difiere un tanto.
En algunos países incluso se va hacia reformas un tanto más profundas, que tienen que ver también con procesos constituyentes, es decir, una nueva constitución donde se trata, por ejemplo, de reconocer derechos históricos que habían sido negados a minorías, afrodescendientes, indígenas, mujeres, etcétera, a la nacionalización o al control de algunos recursos o materias primas estratégicas. Depende en cada país. Por ejemplo, hay, yo diría, el caso chileno podría ser un proyecto socialdemócrata con el que estaríamos más familiarizados en Europa, frente al caso venezolano o boliviano, que representan proyectos de mayor profundización o quizá con una perspectiva socialista. Y hablar de socialismo es enormemente complejo, porque primero tendríamos que ponernos de acuerdo en el significado de la propia palabra, pero para entendernos de una mayor profundización en el sentido de reformas estructurales de mayor calado y supuestamente de mayor permanencia. ¿Qué podemos ver con las cifras de la Comisión Económica para América Latina como resultado de estas políticas? Igual, en cada país hay tendencias un tanto divergentes, pero también hay constantes que se pueden apreciar. Por ejemplo, una reducción consistente de la desigualdad. Hoy nadie lo niega, que desde el año 2000 hasta el año 2014, básicamente, la desigualdad del ingreso se reduce consistentemente en América Latina. Ahora podrán ver una gráfica donde eso se ve perfectamente. Son cifras de la Comisión Económica para América Latina, es una institución del sistema ONU, digamos, perfectamente acreditada, no estamos citando fuentes sospechosas de partidismo, por decirlo de alguna manera. Y de la pobreza. La tendencia de reducción de la pobreza es consistente hasta el año 2014, donde este ciclo de altos precios de las materias primas y gobiernos progresistas empieza a desaparecer en la región. Luego hay otra cuestión de la que se venía hablando desde los primeros años. Digamos, la crítica de izquierda a los gobiernos progresistas de la región fue muy consistente en esto y finalmente creo que el argumento era cierto. Los modelos productivos no cambian en lo esencial, pese a la retórica. Es decir, todos prometen cambiar la estructura productiva, pero en los hechos y con las cifras en la mano lo que se ve es que en realidad eso, primero, es obviamente un desafío muy complejo, de muy largo plazo, y pese a los esfuerzos, esa transición hacia economías no tan dependientes de las materias primas no se ha producido. Y eso es un esfuerzo en el que América Latina lleva inserta, yo diría, desde los años 50, en que Raúl Previs, un notable economista argentino, empieza a hablar de cómo podemos liberarnos de esta cadena del deterioro de los términos de intercambio, es decir, de que nuestros productos primarios cada vez sus precios se estanquen o sean menores y los productos tecnológicos crezcan su precio sin fin. Y entonces esa relación desigual vamos a estar encadenados de por vida. Esa reflexión se hace ya desde finales de la década de los 40, sigue en el aire durante los 50, 60, 70, los 80 y 90 la receta es abrámonos al mundo, desregulemos, libre comercio, libremos la economía, y en los 2000 es de nuevo tratar de fortalecer el aparato estatal, pero en esencia la matriz productiva no varía esencialmente, con muchos peros. A ver, las economías de Brasil y México están enormemente diversificadas. Exportan muchísimos productos manufacturados, por ejemplo, coches que son de firmas que no son ni mexicanas ni brasileras, pero sí hay industria, por supuesto. Brasil ha exitosamente desarrollado la industria aeronáutica, por ejemplo. Su firma Embraer acaba de ser comprada por una multinacional, pero ha tenido una aeronáutica independiente y viable, y que estaba haciendo una fuerte competencia, por cierto, a los vuelos de media distancia, y por eso obviamente pues han apostado por comprarla. Pero sí tiene una economía diversificada. México también. Entonces, cuando hablo de esta dependencia de los hidrocarburos, etcétera, estoy pensando en casos muy claros donde tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador, tenemos a la Argentina con los productos primarios agrícolas, tenemos al Chile con mineral, pero un poco más, digamos, tratando de salir de esa dependencia tan radical. Tenemos a Bolivia con el gas y con los minerales. Eso sigue siendo una realidad que no se ha podido trascender en estos años. Pese a todo, pese a esta caída de la desigualdad y de la pobreza, hoy en día, como verán inmediatamente, siguen siendo probablemente dos de las muchas problemáticas de la región, dos de los principales problemas de la región. Porque pese a que esas tasas han caído, como veníamos de una situación donde la desigualdad era apabullante en términos de distribución del ingreso, incluso con esa reducción y esa mejoría, las cifras hoy en día están lejos de ser satisfactorias, como verán.
Y otra variable que nos acompaña en la región desde los años 80 es la violencia social, por decirlo de alguna manera. Es decir, estoy hablando de delitos de alto impacto de toda naturaleza, que se concentra sobre todo en los delitos más violentos, se concentran particularmente en México y Centroamérica. También en Colombia. En México, Centroamérica hasta Colombia son los que tienen probablemente la mayor cantidad de homicidios. Por ejemplo, con Brasil, en las zonas urbanas, es uno de los problemas que está también detrás de una reacción de sectores de la clase media que tradicionalmente ha sido la que se ha organizado y ha reaccionado frente por ejemplo, al homicidio o a cualquier tipo de delito contra el patrimonio o a los delitos violentos en general. Esa reacción frente a delitos que normalmente eran los delitos que han sufrido los pobres en América Latina de forma secular, pero cuando afectan a la clase media se politizan y se convierten en un problema político para todos, y eso es lo que hemos visto en la década de los 90 y en los 2000, y que por ejemplo hay sectores, y parte del discurso de Jair Bolsonaro está construido a partir del problema de la inseguridad, que insisto, tampoco es una novedad. En América Central habíamos visto eso, que los sociólogos le llamamos el populismo punitivo, es decir, un discurso populista en torno al problema de la seguridad, como si ahí se agotara toda la problemática política, pero que hace crecer en votos de forma espectacular en algunas coyunturas a algunos partidos. En América Central fue muy claro, en la década de los 90 y primeros 2000, como el discurso, en este caso focalizado en las pandillas y el problema de las pandillas, que ciertamente era muy grave, llena el espacio político y da popularidad a aquellos que prometen las penas más severas. Bueno, pues un poco Bolsonaro ha jugado también en este contexto a eso, a prometer seguridad cuando en realidad la seguridad no depende del número de policías. América Latina tiene probablemente, algunos de sus países tienen el mayor índice per cápita de policías, pero eso no soluciona un problema que tiene otra naturaleza, no solo policial, ¿no? Como podemos comprender todos y todas. Bueno, esto para no aburrirles son algunas de esas estadísticas de las que le hablaba. Esto, por ejemplo, es la estadística de desigualdad, el índice de Gini, que es un índice estándar que se utiliza, uno de ellos, de los que se utiliza para medir la desigualdad. Lo que pueden ver en las barras de izquierda a derecha es el punto de partida de los niveles de desigualdad, donde 0 es igualdad perfecta y 1 desigualdad perfecta. Bueno, los niveles de América Latina estaban en torno al 0.6, que es una desigualdad gigantesca, para que se hagan una idea, por decirlo de alguna forma. Indica muchísima concentración del ingreso. Lo que pueden ver es que prácticamente en todos los países, en estos años que estamos hablando, tiene una reducción consistente de la desigualdad. Es decir, América Latina es un poquito menos desigual, pero veníamos de una desigualdad tan aberrante que incluso esta reducción es claramente insuficiente. Yo creo que en esto cualquiera en la región estaría de acuerdo. Es decir, sí, y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una y otra vez lo pregona, y es cierto, pero es verdad que los niveles de concentración del ingreso son tan brutales que aunque se mejoren, hay que hacer un trabajo durante décadas para conseguir que esto siga siendo y se normalice en una situación de mayor homogeneidad. Porque a eso iré después. América Latina se caracteriza por la enorme heterogeneidad de sus sociedades, la falta de cohesión social, que es espantosa y que es algo hacia lo que está transitando también nuestra vieja Europa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay una creciente desconexión, que en América Latina ya es algo naturalizado, entre distintos sectores sociales que no se socializan juntos, que no van juntos a la escuela porque uno va a la pública deteriorada y el otro va a la privada, que no utilizan los mismos médicos porque los que se lo pueden permitir tienen una sanidad privada y los que no se lo pueden permitir tienen una sanidad pública, que no van a las mismas universidades porque los hijos de la clase trabajadora y las hijas de la clase trabajadora van a la pública y la élite y la clase media alta van a la privada. Esa falta de homogeneidad social que hace tan difícil la convivencia, que se traduce en una enorme desconfianza social y en una atomización, porque es muy difícil crear coaliciones cuando la gente ni se conoce ni tiene interés en el progreso del otro, al que ve como algo absolutamente ajeno. Esa es la realidad. Y esta desigualdad se traduce en el día a día en ese tipo de relaciones. Y esto es un mapa ya con unos años, pero no ha cambiado en lo esencial, acerca del predominio del homicidio. Se utiliza el homicidio como tasa porque es uno de los pocos delitos bien documentados en América Latina. De otros, las estadísticas no son fiables porque, por ejemplo, nadie denuncia un robo. Lo hace muy poca gente porque no considera que merece la pena hacerlo. No va a pasar nada, entonces ¿para qué denunciar? Entonces se registran muy poco y muy mal el resto de delitos, pero no así el homicidio, que es un hecho tan grave que normalmente sí queda bien registrado.
Fíjense, aun siendo tan grave, hasta los primeros años 2000, algunos países no tenían ni siquiera una estadística consistente de homicidio. Por ejemplo, Honduras, la primera que empezó a sistemáticamente recoger y triangular datos de homicidio para tener una estadística consistente fue la universidad, porque no existía. Y era muy difícil incluso sacar estadísticas fiables de qué estaba pasando, si estaban creciendo o estaban igual, porque no había ni siquiera una estadística de verdad. Sea como fuere, lo que refleja esto es el predominio del homicidio. El homicidio, en varios estudios, desde mi punto de vista, muy fiables, está estrechamente correlacionado con la desigualdad. Los delitos de mayor violencia están correlacionados con desigualdad. Algunos estudios más recientes lo niegan diciendo que, bueno, que es una correlación espúrea, que en realidad hay muchos otros factores. Seguramente sí, pero es innegable que los países más desiguales son más violentos. Lo que ven ustedes ahí es México, Brasil, Venezuela, que es una excepción en el panorama actual, Colombia y Centroamérica. Algunas de las sociedades más desiguales. México, particularmente, como habrán visto en la estadística anterior, es uno de los países donde la estadística de desigualdad no se ha movido. Sigue igual en los últimos 30 años. No hay ningún cambio. Sigue siendo enormemente desigual, enormemente concentrador de la riqueza. Y es uno de los países hoy en día con estadísticas de homicidio de 22 homicidios cada 100.000 habitantes. Por comparación, España tiene un 0,6. Para que se hagan una idea, 0,6 frente a 22. Honduras ha llegado a alcanzar 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador, 75 aproximadamente. Guatemala, aproximadamente igual. Entonces, el homicidio es una expresión de algo mucho más grande, que es la inseguridad en la que viven. Desde luego, las masas de excluidos, que son los principales y los tradicionales receptores de las agresiones en el continente, es decir, a los que no cubre la policía, a los que no defienden los abogados, a los que no sacan de un atropello los jueces, normalmente es a los pobres. La ley se sigue consistentemente aplicando de forma desigual en la región. Los que más sufren esas desigualdades tradicionalmente, los que han sufrido la violencia tradicionalmente, son los desposeídos. Bueno, cuando esto empieza a ir más allá y son también, como les decía, clases medias y medias altas las que empiezan a sufrir el secuestro, el homicidio en un hecho casi azaroso en un supermercado, etcétera, es cuando eso sí se politiza, eso llega al discurso de los políticos y se convierte en oferta electoral, como ha ocurrido y como está ocurriendo. Y como seguirá ocurriendo probablemente si la situación no cambia. Y estas son las tasas de pobreza, ya para terminar de darles la última gráfica. Como ven, también las tasas de pobreza han ido disminuyendo consistentemente hasta prácticamente los años 2014-2015, donde empezamos a ver que eso empieza a cambiar, la tendencia que teníamos hasta ese momento. Definir la pobreza obviamente es, digamos, hay distintos indicadores de pobreza, incluso entre los especialistas que se dedican en el tema tienen sus diferencias, pero podemos llegar a una definición de, bueno, lo que es necesario, por ejemplo, para llenar una canasta básica, es decir, para comer cada día, solamente cubrir las necesidades de alimentación, lo cual no es nada, ¿no? Bueno, la mayor parte de los salarios mínimos de la región no dan para una canasta básica ni de lejos, de otra parte, ¿no? Pese a lo que se ha tratado de hacer, ¿no? Bueno, algunas políticas más que se trataron de hacer durante esta década de los 2000 en estos gobiernos de la marea rosa, no solo, tampoco quiero ser injusto con algunos gobiernos no necesariamente identificados como progresistas que pusieron en marcha políticas sociales, digamos, ortodoxas. Cuando hablo de políticas sociales ortodoxas, hablo de políticas sociales focalizadas, es decir, no son universales, no es una prestación para todos los que estamos en esta sala, es una prestación para aquellos que están en peor situación. Eso es una política social focalizada, que es la política social ortodoxa neoliberal, por decirlo de alguna manera. No hago algo, no estoy creando perceptores de derechos de un derecho universal que todos podemos gozar, sino simplemente lo dirijo a aquellos que están ya en una situación tan desesperada que de no hacerlo voy a tener un estallido o voy a tener un mayor crecimiento de la violencia social.
Y esos países también consiguen acciones, por ejemplo, de reducción de la pobreza extrema, no solo estos gobiernos progresistas. También de reducción de la informalidad. O sea, uno de los objetivos es tratar de meter en el circuito de la economía formal a todo ese enorme sector de la economía que no está dentro de él, que no tributa, pero que tampoco recibe ningún derecho a cambio, etcétera. Incrementos del salario mínimo, recuperar la negociación colectiva, que era algo que en muchos países había sido prácticamente descartado, parecía que para siempre, con dos focos de exclusión de estas tendencias, clarísimamente, Centroamérica y México. En Centroamérica, hasta la llegada de Daniel Ortega, y en El Salvador hasta la llegada del FMLN, que digo, el impacto de sus políticas con países tan débiles económicamente es necesariamente muy limitado. Más tendencias de esta década de los 2000. Y ya, no sé, Pepe, tú me dices cuándo, porque ya he perdido la cuenta de... Bueno, precisamente, economías tan dependientes de las materias primas, a lo que se ha denominado en la región el neoextractivismo, es decir, un nuevo ciclo basado en la extracción de materias primas, tiene necesariamente un impacto medioambiental severo y también una afectación a aquellas comunidades, sobre todo en las zonas rurales, selváticas, etcétera, que residen cerca de esos proyectos, y eso desencadena movilizaciones en la región, incluso enfrentamientos con estos gobiernos que no pueden renunciar a esos ingresos de la exportación de materias primas, que los necesitan para sacar adelante sus proyectos de política social, pero hay perdedores de esas políticas sociales que son los que viven en el territorio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver movilizaciones contra la minería a cielo abierto durante la década de los 2000 y hasta ahora. Algunas de las movilizaciones más importantes, por ejemplo en Honduras, El Salvador, etcétera, tienen que ver con tratar de detener proyectos de minería a cielo abierto con frecuencia de capital canadiense. No me pregunten por qué, pero parece que los canadienses son muy buenos en la extracción de minerales o tienen acuerdos preferenciales en la región, pero han tenido mucha presencia y han estado en el medio de muchos conflictos en estos años. 2. La calidad de los servicios públicos, pese a todo esto que les acabo de contar, y su cobertura siguen siendo un reto en términos de cobertura, de universalización o de la calidad de los servicios. La fragmentación y la falta de cohesión social de las que hablábamos hace un momento, es decir, de estas sociedades segmentadas, enormemente segmentadas, sigue siendo una realidad en la mayor parte de la región, con todas sus consecuencias en términos de construir una vida decente para todos y para todas, ¿no? Por lo que yo denomino esta ausencia de espacios de socialización interclasistas, es decir, los espacios de socialización y de existencia de los seres humanos son absolutamente segmentados por clase, etnia, género, con mucha frecuencia. No hay una interrelación frecuente entre individuos procedentes de distintos estratos o de distintos entornos. La segregación urbana, que es un problema local, pero ya América Latina es una región netamente urbanizada, con la mayor parte de su población residiendo en ciudades, y la segregación urbana es un problema. Y la calidad de vida en las ciudades es un problema muy grande en algunos casos. Me refiero, por ejemplo, a la calidad de sus infraestructuras de transporte, pero también me refiero a la calidad de la vivienda, que es un problema al que trataron de hacer frente, por ejemplo, el gobierno brasileño de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. La creación de vivienda popular, tratar de construir viviendas decentes para aquellos que viven casi debajo de un puente o en las condiciones más precarias que no se puede imaginar. Otro problema persistente, pese a todo lo ocurrido, la ausencia del Estado de Derecho, la impunidad y la aplicación sesgada de la ley, que es de lo que les hablaba antes. Es decir, pese a todo, los poderes judiciales, con su independencia, pero también con sus tendencias seculares, continúan teniendo un sesgo favorable. Esto, como siempre, uno que generaliza comete una injusticia seguramente en algún caso concreto, pero es una tendencia bastante asentada en la región en que la ley no se siga o no se imparta y no se utilice de forma igualitaria para todos. Alguien, un abogado prestigioso argentino, decía: la ley se aplica para los pobres, los ricos no tienen aplicación de la ley, no están sujetos al derecho, básicamente. Bueno, no sé si es tan extremo, pero hay casos en algunos países que se acercan bastante a esta definición. Y luego la pobreza en las áreas rurales, que es alrededor de un 20% mayor que las áreas urbanas, es decir, la pobreza está muy concentrada, digamos, la podemos encontrar en todo el continente, en todas partes, pero muy concentrada de forma muy, muy clara en las áreas rurales y en, como les decía, mujeres, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Bueno, para ir cerrando y no extenderme mucho más,
el nuevo ciclo político en el que nos encontramos hoy, que podríamos decir inicia en 2014 hasta 2019, que es consecuencia de crisis económicas, del fin de esos liderazgos carismáticos, la muerte de Hugo Chávez, la imposibilidad de volverse a presentar de Rafael Correa, la jubilación forzosa, por decirlo de alguna manera, envuelto en procesos de Lula, la insostenibilidad económica de buena parte de los proyectos de política social y, en algunos casos también, lamentablemente, casos de corrupción, que se han visto también politizados y utilizados de una forma política mucho más allá de lo que la implicación de algunos de esos líderes en realidad representa. Pero sí gente de sus equipos, asesores, un escándalo de proporciones continentales, que es el escándalo de Breck, una constructora brasilera que se ha visto envuelta en sobornos en toda la región prácticamente y que ha salpicado también a cuadros de los partidos, de estos partidos progresistas que les decía. Estamos entonces en un ciclo político nuevo caracterizado por el triunfo de partidos de derecha en países clave. Y ahí está la lista corta, por decirlo de alguna manera, porque hay más. Empezando por Mauricio Macri en Argentina, Piñera en Chile, Piñera retornando porque ya había tenido un primer término, de Iván Duque en Colombia, uno de los últimos, Jair Bolsonaro en Brasil, y el último que les pongo ahí es Nayib Bukele en El Salvador, porque no está muy claro para dónde va a ir Nayib Bukele. Hay que darle un voto de confianza, pero ya no es parte de esta, aunque él militó en el FMLN, ya no es parte, digamos, de esta oleada rosa o marea rosa que se denominó en su época, sino que es de momento una incógnita política y no sabemos muy bien en qué va a resultar. ¿Qué podemos decir todavía cuando algunos de esos proyectos están apenas inaugurándose? Uno, representan probablemente, yo creo con toda seguridad ya, el retorno de proyectos que combinan de una parte conservadurismo social y liberalismo económico, algo que por cierto no es nuevo, viene siendo así para el conservadurismo en la región desde los años 80, que combina un ideario, una moral, una ética muy conservadora en algunos sentidos, pero es liberal en términos económicos. Dos, un realineamiento continental con los Estados Unidos, es decir, eso significa los proyectos de integración regional contrahegemónicos que representaba, por ejemplo, el ALBA, impulsado por Venezuela, prácticamente se ha extinguido, no formalmente, pero en los hechos. Y la creación de nuevos proyectos de integración que uno se acaba de publicitar, que es Prosur, que es una especie de nueva alianza entre los nuevos gobiernos de derecha que empiezan a poblar la región, cuyos símbolos básicamente son libertad, democracia, un poco el ideario liberal que representan, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos una crisis profunda del proyecto bolivariano en Venezuela y del danielismo en Nicaragua. No sabemos para dónde va a salir. Puede ser, sobre todo el caso venezolano, un caso que pueda desembocar en una crisis muy dramática. De hecho ya lo es. Hay más de, si hay que creer algunas fuentes, más de 200.000 venezolanos han salido desde el inicio de la crisis a nuestro país, por ejemplo. Centroamérica sigue sumida en una crisis profunda social con este flujo migratorio del que les hablaba. Argentina se encuentra en este momento ya con el gobierno de Macri en una importante crisis financiera, con una deuda externa creciendo a niveles alarmantes y que ya ha tenido que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Es decir, volvemos a entrar aparentemente, veremos a ver qué ocurre, todavía es pronto para saber, pero aparentemente en un ciclo de endeudamiento, rescate, nuevos programas de ajuste, etcétera. Eso es lo que parece prometer. Aquí lo voy a dejar, no me extiendo más, les agradezco mucho, perdónenme por haberme extendido un poco más de la cuenta, gracias. Bueno, después de esta conferencia tan llena de datos y de investigación que nos ha hecho esta tarde Alberto, ahora tenemos unos minutos para el diálogo, para hacer preguntas, que yo creo que ha planteado interrogantes muy fuertes, ¿no? Entonces, los que quieran preguntar, pues yo comienzo haciendo una pregunta a Alberto. Muy bien. Y es, América Latina es un continente de enormes contradicciones, ¿no? Más lo hemos visto en la exposición que ha ido haciendo esta tarde, enormes contradicciones, ¿no? Tiene un gran crecimiento de la riqueza, tiene un gran crecimiento de la desigualdad,
la desigualdad, el crecimiento de la riqueza no ha sido proporcional, el crecimiento de la igualdad no ha sido proporcional con el crecimiento de la riqueza, ¿no? Ha tenido un montón de movimientos revolucionarios, de cambios, movimientos sociales, etc. Ha tenido gobiernos progresistas, ¿no? Y últimamente parece ser que, a pesar de todo esto, de todo este proceso que ha habido, lo único que hay es una tendencia a nuevos movimientos políticos de regresión, de dictaduras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué se está dando estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Pues gracias. Yo creo que hay varios factores. Uno es el agotamiento político de los proyectos. O sea, como cualquier proyecto político tiene un límite en términos de lo que puede conseguir. Dos, está también la situación económico-financiera de los países de la región, que claramente desde el 2014-2015 empieza a entrar en una problemática seria de endeudamiento, de una menor cantidad de divisas entrando en cada uno de los países, precisamente porque hay un nuevo ciclo económico. El ciclo que decía de las commodities, del boom de las commodities, está muy asociado al desarrollo de China, a las necesidades de materias primas de China. China reduce su crecimiento a partir de básicamente los años 2013, 14, 15 en adelante. Sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Y de otra parte, al parecer, no solo China estimulaba esa demanda, sino que también, digamos, distintos agentes internacionales acapararon de alguna manera futuros de materias primas o hicieron compras suficientes como para dinamizar ese mercado. El petróleo también se encuentra en una situación de precios bajos respecto a los que llegó a tener en esta década, en los primeros años de la década del 2000. Entonces, es más difícil mantenerlos. Además, mantener los proyectos políticos con lo que conlleva de compromiso del Estado en un esquema en que es el Estado el que está financiando esos servicios, en que es el Estado el que está, por ejemplo, proveyendo de insumos, de dinero a las familias más necesitadas, es decir, estimula el desarrollo de la economía. Cuando el Estado tiene menos dinero para hacer ese estímulo, que es en lo que se basa el proyecto político, en tener un Estado dinamizador de la economía con mucho protagonismo, cuando tienes un Estado que ya no tiene capacidad de seguir inyectando la misma cantidad de dinero en el sistema, es mucho más difícil mantener el proyecto a flote. Eso de un lado, yo diría. De otro, hay problemáticas no resueltas que continúan ahí. Por ejemplo, cuando hablaba de cuestiones como la inseguridad, que ha seguido siendo persistente y que golpea por igual a la clase trabajadora, también a individuos de clase media, y las clases medias son las que finalmente reaccionan en muchos de estos países y las que protagonizan desde manifestaciones hasta el voto de castigo a aquellas autoridades que no garantizan el derecho a la vida desde su perspectiva, en el sentido de que no tienen capacidad de librarles de la inseguridad cotidiana. Desde mi punto de vista es una inseguridad que va mucho más allá en el caso de América Latina. No solo la inseguridad de poder tener un mal encuentro y ser objeto de un crimen violento, sino es la inseguridad vital que sigue afectando a mucha gente en la región. Dos, hay algunas teorías que yo se las cito aquí, pero que no estoy quizá tan convencido de su validez, pero algunas hipótesis dicen, bueno, en realidad hay sectores de la clase media que no ven con buenos ojos, de la clase media alta, que no ven con buenos ojos la nivelación social que está empezando a ocurrir en algunos países. Es decir, no tienen mucho interés en eso. No les parece que sea una buena idea tener que compartir los servicios o empezar a... No tienen especial interés ni les parece como que sea una necesidad social que podamos dar la oportunidad de incluir a mucha más gente en una vida decente. Digo, yo le doy una validez relativa al argumento, pero ciertamente no pondría en duda que parte del voto venga por ahí. Luego hay también cuestiones más sensibles desde el punto de vista moral. Por ejemplo, en algunos casos ha habido colectivos que se han visto interpelados negativamente por medidas que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, una reacción moral de respuesta frente a medidas tomadas por estos gobiernos que eran partidarios de este tipo de medidas. Entonces, esa combinación, desde mi punto de vista, es lo que ha debilitado a estos gobiernos. Y dos,
el carácter carismático de algunos de estos liderazgos, que cuando esto sabemos, digamos, en la ciencia política se maneja desde hace mucho tiempo, pero cuando un líder carismático desaparece, es muy difícil de reemplazar. Porque el carisma identifica el proyecto político, la persona identifica el proyecto político, y una vez que desaparece la persona es muy difícil hacer un recambio de ese liderazgo. Y a veces, además, como ustedes probablemente habrán comprobado, la elección del recambio de esos líderes ha sido poco afortunada, yo diría. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, que es claramente un líder en el contexto local se puede entender en términos de lealtades partidarias, es uno de los fundadores del movimiento Quinta República, digamos, tiene el pedigrí del régimen, pero que claramente ha tomado decisiones erróneas y desde luego un estilo que no transmite probablemente de la misma manera que lo hacía Hugo Chávez, el fundador del proyecto, por decirlo de alguna manera. Luego, en el caso de Ecuador, Lenín Moreno, como les decía, es el sucesor de Rafael Correa, pero no es su heredero político. Y ha roto directamente con el legado de Rafael Correa. Hay una escisión entre el sector correísta, por decirlo de alguna manera, el sector morenista dentro del movimiento. Es decir, incluso dentro de las fuerzas del cambio hay fragmentación, lo cual siempre abona para que o el proyecto descarrile en el corto plazo o que desde luego se convierta en otra cosa, ¿no? Sí. A ver, Pepe. Yo diría que me ha resultado curioso que en toda la intervención el principal actor de Latinoamérica, es que todas las políticas que se han realizado en Latinoamérica han tenido un impulsor desde el exterior y el papel de Estados Unidos. Entonces, tanto en la primera política de apoyo a la dictadura como a las políticas del Fondo Monetario Internacional y como la cosa constante a cualquier el caso chileno, el caso nicaragüense, el caso cubano, cómo es torpedeado cualquier proyecto. Yo me hicieron un poquito. Claro, cómo no. Lleva razón, yo quizá porque lo doy por hecho, no lo cito tanto. Cité a la CIA, pero obviamente, a ver, claro que sí, a ver, primero, los planes de reestructuración económica fueron avalados, impulsados, diseñados por las autoridades económicas de los Estados Unidos. Yo decía, se ensayan en el 73 en Chile y desde ahí lo que se hace es tratar de generalizar el modelo. ¿Qué ha ocurrido después? Bueno, obviamente, el liderazgo en su momento de Hugo Chávez y de Venezuela, con el alineamiento con Bolivia, con los Kirchner y con Ecuador, representa un desafío a la hegemonía de los Estados Unidos, un desafío mayor, porque plantea una desconexión de una región que tradicionalmente ha sido considerada, esto es un tópico de denominarlo así, el patio trasero, ¿no? Es decir, es un área de intervención exclusiva de los Estados Unidos donde tradicionalmente no ha tolerado ningún enemigo político o ningún adversario que pueda convertirse en un problema a nivel local, no digamos a nivel regional, como estaba representando. Entonces, claro que sí, y digamos está documentado la intervención, por ejemplo, en el golpe contra Chávez, en la cantidad de maniobras que se han realizado. Es decir, ¿cuál es la nueva forma de intervención? Esto es lo que yo creo que... La nueva forma es diversa, pero mira, por ejemplo, desde los años 80, la financiación de ONGs. Muy claro, por ejemplo, documentado con cifras, en el caso de utilizando la USAID, es decir, la cooperación norteamericana y otros instrumentos, la financiación de tanques de pensamiento, think tanks, que es como se le denomina en el argot, como formas de crear contrahegemonía ideológica. Eso fue una práctica habitual desde la década de los 70 y 80. Es decir, primero tú vas sembrando una serie de ideas en cada país, te vas asociando con interlocutores en cada país a los que vas financiando y después vas financiando directamente a fuerzas de oposición. Probablemente en buena parte de las protestas que estamos viendo en los distintos países de la región, Nicaragua, Venezuela, etcétera, su mano está. Todavía no lo veremos dentro de 20 años cuando veamos los archivos, pero no hay que ser muy mal pensado para ver una conexión probablemente en forma de financiación y todo lo que uno pueda suponer. No me cae ninguna duda. Con Trump, además, lo que tenemos es que ha legitimado una forma de hacer política a la que no estábamos acostumbrados. O sea, Trump no tiene ningún empacho en directamente saltarse los procedimientos de la democracia representativa, criticar abiertamente la democracia, darle la mano a los personajes más despreciables de la esfera política de cualquier país. Entonces, Jair Bolsonaro es un liderazgo inspirado en ese estilo.
Es decir, Bolsonaro ha sido el primero, hasta donde yo tengo noticia, de decir en alto, públicamente, que la dictadura militar, probablemente en el escenario brasileño estén acostumbrados a oírlo, pero no con micrófonos hacia el exterior, que todo el mundo se entere, que hay que conmemorar el golpe que ya se hacía en los cuarteles y tiene que ser algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Eso, digamos, ese estilo de hacer política en las derechas latinoamericanas no lo habíamos visto probablemente en los últimos 30 años, más allá de algún caso muy aislado y no de la repercusión de un presidente de Brasil, ¿no? Y ahí tiene mucho el crecimiento del evangelismo. Por supuesto. Yo creo que es la base de la lucha también de un momento que la Iglesia apuesta por la teología de la liberación. Inmediatamente aparece el movimiento evangelista impulsado desde el exterior, entra dentro de la misma dinámica. Sí, sí, por supuesto. Antes veníamos... A ver, David. La primera es con lo último que estaba haciendo con el caso de los proyectos, no exactamente la empresa y el impacto que ha tenido toda la Latinoamérica. Y después otra segunda pregunta, que hasta qué punto, que en realidad sí es verdad que hay una intervención de Estados Unidos, pero por ejemplo, el politólogo argentino Guillermo Rodone habla de democracia delegativa en Latinoamérica, la falta de una construcción sólida del Estado de Derecho y la implicación que tiene eso con las redes criminales y la corrupción, por ejemplo, en Venezuela, pero también en otros países de la región. Claro, mira, Odebrecht es un caso de sobornos, básicamente, que se traduce en la financiación encubierta de campañas de partidos políticos a cambio de contratos. Y que ha tenido, hasta donde yo tengo noticia, desde México hasta Chile, pero con impactos muy señalados, por ejemplo, en México porque se han metido con la empresa petrolera. En Brasil, porque también han tocado a Petrobras, hasta donde yo sé, o por lo menos se han metido en algunos de los contratos importantes, que es el que ha salpicado a Lula, por cierto. Colombia. Es decir, ha sido una cosa tan masiva que prácticamente ninguna fuerza en el poder en esos años aparentemente se habría visto salpicada. ¿Qué ocurre? Que no en todos los países las investigaciones, primero, ni han desembocado todavía en condenas y probablemente en algunos países, como parece ser el caso mexicano, no van a prosperar. O sea, se sabe, hay más o menos evidencia dispersa, pero todavía parece difícil que vayamos a llegar en este caso, a la condena del que fue el director general de Pemex, que es una de las cosas que está por ahí flotando en el horizonte. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que la imagen de integridad de la izquierda, es decir, la izquierda tiene la obligación moral de ser íntegra, porque se supone que es de lo poco que puede aportar, ¿no? Es decir, un compromiso moral. Bueno, eso se quiebra en muchos casos, cuando ves que si no el presidente, si funcionarios de alto nivel están metidos, ¿no? Digo, por ejemplo, las condenas que han llevado a, por ejemplo, al encarcelamiento de Lula, probablemente de por medio hay muchas maniobras muy oscuras en términos del Poder Judicial que algún día conoceremos en detalle. Pero en todo caso, al partido le tocó, eso está claro. Eso en cuanto a Odebrecht. Y la otra pregunta era... la democracia legativa. Bueno, a ver, los proyectos de la Marea Rosa querían trascender en algunos casos el modelo de democracia representativa, haciéndolo más participativo. Es decir, querían ir hacia algo más allá de las democracias que se instauran en los años 80, primeros 90. Esa era la idea. Claro, la cosa es que finalmente la estructura partidaria que quiere hacer eso realidad, no precisamente en todos los casos es capaz de llevar a la práctica ese compromiso. Quiero decir que la verticalidad, la sucesión de liderazgos, etcétera, también se ha seguido dando. En algunos casos con liderazgos que llevan más de 20 años. Entonces, es muy difícil, es un gran reto combinar, como se pretendía, la forma movimiento social y la forma partido político. El gran reto al que la izquierda se lleva interrogando desde que salimos de, por lo menos, en algunos sectores de la izquierda, del esquema leninista, etcétera, y tratamos de trascender hacia otras formas organizativas, el eterno dilema es cómo no caer en ser un partido político al uso, con todo lo que conlleva, con su oligarquización, con su tendencia al conservadurismo, y seguir estando conectados a la sociedad civil a través de los movimientos sociales. Eso es lo que se ha tratado de hacer, que
realmente los resultados, pues en ese sentido, yo creo que dejan bastante que desear. Entonces, democracia delegativa, yo creo que su proyecto era ir más allá de eso. No en todos los casos. Me queda claro que en el caso chileno, por ejemplo, no estaba en el escenario, ¿no? A ver, por ahí otra pregunta. Muchas gracias por su conferencia. Me ha parecido muy interesante. Recientemente en una entrevista al señor José Piqué, economista, Ahora un poco más alto porque si no hablaba de que en el siglo XX el polo de poder pues, estaba centrado en Europa y en los Estados Unidos, en América del Norte. Y decía que en el siglo XXI este polo económico, de influencia política, se iba a trasladar al continente asiático, concretamente a la poderosa China, la India y todas las economías del sudeste asiático, desde luego también el caso de Indonesia, que posiblemente se convierta en una gran potencia económica en el futuro, ¿no? Y hablaba de que Sudamérica, a pesar de la potencia económica y potencia social, está ensimismada en sí misma, y que no va, o sea, en el siglo XXI tampoco va a tener el protagonismo que no tiene en el siglo XX ni en los siglos anteriores. Me gustaría saber el papel que ha desarrollado España dentro de la Unión Europea para intentar fomentar el desarrollo socioeconómico de América Latina a nivel de economía global. Bueno, pues es una buena pregunta, no sé si soy el más indicado para responderla, pero mira, yo creo que lo que sí hay, a ver, no tanto con un interés, no tengo tan claro que el interés de España haya sido el fomento, el desarrollo a escala más global de América Latina. Ha sido sobre todo la defensa de los intereses de las empresas españolas. Esto es, obviamente, como puedes comprender, una posición muy personal. Pero creo que esa ha sido la apuesta, fundamentalmente. Y luego, la segunda, que no está en tu pregunta, pero que en mi percepción es una pérdida de presencia española muy, muy, muy evidente en los últimos, probablemente, 12 años en la región, no de nuestros negocios, es decir, las grandes empresas han seguido presentes, pero sí de la presencia política. Quiero decir, no ha tenido un alto perfil nuestra política exterior, yo diría, por algunas razones que tienen que ver con cosas que se me escapan, pero probablemente un mayor interés en implicación en la Unión Europea, norte de África, digamos, otros focos de atención. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque no había una sintonía política con los principales gobiernos de la región, con la excepción de México. Yo ahí hago críticas sin querer ser injusto y comprendiendo que un país no puede involucrarse en los asuntos internos de otro país, pero, por ejemplo, fíjese, en el caso de México, que lleva sufriendo una crisis de derechos humanos monumental desde hace por lo menos 15 años. Me refiero a la crisis de los migrantes centroamericanos. Más de 200.000, 250.000 personas transitando de sur a norte cada año, de las que en nuestras investigaciones más del 40% sufre violaciones a los derechos humanos, secuestro, violación, robo, todo tipo de cosas. Yo ahí he echado de menos una voz en el Parlamento Europeo capitaneada por nuestro país, tratando de exigir el cumplimiento de los derechos humanos de esos migrantes en Europa, de nuestro país, y no lo he visto. Ahí sí me gustaría, decir, los negocios se cuidan solos. Yo sé que necesitan la ayuda de ciertos padrinos, pero ahí sí me gustaría que nuestro país destacara como un interlocutor válido y defensor de causas como la defensa de los que más lo necesitan en la región, y no lo han hecho, esa es la verdad. Fíjate, en la crisis de las mujeres de Juárez, probablemente recuerden el caso de los asesinatos de mujeres, las mujeres se organizaron y se llevaron la causa al Parlamento Europeo, y tratando de darle visibilidad en Europa. Yo ahí también eché de menos que, más allá de algunas intervenciones personales de eurodiputados españoles que estuvieron ahí, hubiera habido una acción de política concertada para darle un impulso a eso y obligar a cumplir y a cesar la impunidad a un Estado que no está haciendo su tarea. Ese es el tipo de acción exterior que yo quisiera ver, por el que me gustaría que mi país brillara en el mundo, pero lamentablemente en los últimos años no lo hemos visto. Eso sí le puedo decir. A ver. Una de las
de los gráficos que pusiste ahí, me llamó la atención, ¿no?, que Venezuela era de los países donde las desigualdades eran menores, ¿no? Entonces yo me pregunto, además ahora que estuve en Cuba, y parece que el gran éxito, ¿no?, de la revolución cubana es el apoyo, por lo que yo pude sentir ahí, el apoyo popular, ¿no? ¿Puede ocurrir que en Venezuela esto que ha conseguido? Yo vivo en Venezuela varios años y a mí me llamaban las desigualdades, me tenían loca, ¿no? Entonces, si veo que ahora las desigualdades han desaparecido, se han hecho menores, ¿puede ser esto que a pesar de los errores de Maduro todavía se mantenga este proyecto bolivariano que parece que está ahí, que no acaba de... Pues es una pregunta muy difícil, la verdad. Cuando hacemos futuribles normalmente nos equivocamos. Yo soy pesimista, sinceramente, y creo que la situación se ha deteriorado mucho y el prestigio se ha deteriorado mucho como para que sea viable, pero uno nunca sabe. Yo, de hecho, esperaba en los últimos 2 meses un desenlace más o menos rápido de la situación y no ha sido así, porque parece que el ejército está de parte del gobierno. Entonces, no me atrevo a decir, a ver, claro, la desigualdad puede bajar por distintas razones. Puede ser que haya un empobrecimiento general, con además una salida de la élite que se lleva su dinero y por lo tanto los que se quedan es un poco el caso cubano, ¿no? Todos somos pobres comparativamente, pero todos somos iguales. O puede ocurrir otros escenarios. Entonces, en el caso venezolano, lo que ha habido usted sabe más o menos cómo ha habido varios ciclos en este proceso, pero en el último, en que la oposición regresa al Parlamento, haya habido un nivel de conflictividad muy alto. Es decir, la oposición tiene una estrategia clara, probablemente con el apoyo de Estados Unidos, de derribar al gobierno, que también por sus propios errores se ha puesto en una posición muy delicada, a lo que se suma además un contexto internacional enormemente adverso, enormemente. Hoy en día hay una situación de hiperinflación, las cuentas públicas en una situación muy, muy mala, entonces es muy difícil salir de ese bache. Buena parte, intuyo, de la protesta ya no es solo una protesta contra el régimen, es una protesta de un país en crisis. Ya no es solo este proyecto político, es que la crisis no solo tiene que ver con el manejo macroeconómico, que también, sino porque es una economía dependiente del petróleo que no puede financiar lo que estaba financiando de una forma abrupta. Entonces hay intuyo, enorme descontento social que va más allá del régimen, que es una crisis de supervivencia donde los alimentos subsidiados ya no llegan, donde Estados Unidos, que esto también los medios de comunicación parece que no le han dado quizá la repercusión que merecería desde mi punto de vista, pero ya ha decretado en enero que no va a pagar, Trump lo dejó bien claro, no va a pagar la refinación, es decir, Venezuela no tiene capacidad de refinación suficiente para su petróleo, lo refina en Estados Unidos, los venezolanos pagan en Estados Unidos. Lo que ha prohibido Trump es que las empresas refinadoras norteamericanas reciban dinero del gobierno venezolano, con lo cual ya no pueden refinar. Entonces, eso va a convertir la situación en algo todavía más explosivo. Entonces, veo difícil, pero uno nunca sabe. Entonces, yo diría, las perspectivas son muy negras, pero no sé. No me atrevo a darle una respuesta, la verdad. Bueno, pues, como es la hora de ir terminando ya, en primer lugar quiero dar 2 avisos, 2 cosas. Mañana, día 3 de abril, que es el Día Mundial para erradicar los paraísos fiscales, habrá una concentración en la Plaza Salvo Toro a las 7 de la tarde. Lo digo porque todos los que podamos debemos acercarnos por allí, porque estamos luchando contra los paraísos fiscales, ¿no? Segunda cuestión, nosotros, el ciclo de pensamiento crítico tiene 3 días muy concretos, ¿no? Hoy ha sido el primero, el segundo será el 23 de abril, que serán los movimientos migratorios en el continente americano y centroamericano, y ahí va a estar con nosotros una canaria que ha estado trabajando muchos años en Centroamérica, que es profesora, ahora mismo está dando clases en enseñanza media, pero que posiblemente la incluiré de clase en la universidad,
y tiene estudios muy bien hechos sobre estos movimientos migratorios, y yo los invito a que participen en esa ponencia el día 23 de abril, ¿no? Y ahora ya, para terminar, el director del INTIC que está aquí, Cristóbal Denis, ¿no? Nos va a agradecer a Alberto su presencia aquí y su trabajo aquí, y nos va a decir que el acto de hoy pues está avalado no solamente por la universidad, sino por el Instituto Superior de Teología. Cristóbal. Una breve palabra de agradecimiento a Alberto por la comunicación que nos ha hecho. Yo he tenido que llegar tarde por otros motivos, pero me ha encantado lo que he escuchado. Este es el sexto curso, ¿no?, del pensamiento crítico, una labor que hacemos conjuntamente con el aula Manuel Alemán, y que tiene como objetivo pues conocer distintas realidades, ¿no?, de todo el panorama social. Y desde hace ya varios años estamos tratando también de conocer lo que sucede en el mundo, no solo en nuestra tierra, no solo en nuestro país, sino lo que sucede en el mundo, con experiencias, reflexiones que nos ayuda a ver que la realidad no es en blanco y negro, sino que tiene muchos colores, que es muy compleja, y que también pues nos ayude también a posicionarnos con más criterio. Entonces pues darte las gracias y animar a todos a seguir en este clima también de reflexión, y de hacérsela también partícipe a otros. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.